Este episodio es muy especial. Tengo aquí a excompañeros de la preparatoria que me da muchísimo gusto contar con ellos. Y pues bueno, vamos a abordar un tema súper bonito que es la experiencia universitaria en el extranjero. Cada uno tiene una historia bien, bueno, no una, tiene un montón de historias que contar. Pero bueno, aquí esperemos que todo lo que escuchen les aporte bastante para aquellos que tengan esa espinita de tener una experiencia más fuera de lo que ahorita hacen en el colegio, especialmente universitarios y futuros universitarios. Y bueno, me gustaría que se presenten, chicos. No sé quién quisiera comenzar de ustedes. Chicas, chicos. Bueno, pues mi nombre es Ale. Yo estudié Ingeniería en Logística en la Ibero de Puebla. Ok, gracias, Ale. Bueno, hola, yo soy Anaíd y estudié Química Farmacéutico-Biológica en la UNAM, en Ciudad de México. Hola a todos, yo soy Julio Martínez, estudié Negocios Internacionales en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, con una doble titulación en International Marketing en Alemania. Súper. Pues esta es la pequeña introducción, pero justamente tienen, como les decía, una historia que platicarles y es sobre su idea de haber realizado una experiencia en el extranjero. Me gustaría que me platicaran un poquito y bueno, nos contaran a todos cómo comenzó, qué fue lo que los inspiró sobre todo y cómo es que pensaron en los destinos, porque tienen destinos súper radicales. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Quién comienza por aquí? Ahora nos vamos de allá para acá. ¿Quieren que yo empiece? Sí. Con gusto. Bueno, pues realmente creo que cuando inició todo fue, inclusive desde la Oficial B, que fue ahí donde coincidimos y nos conocimos, fue cuando tenía que definir una carrera, ¿no? ¿Qué carrera quería estudiar? ¿Dónde me veía? ¿Cómo veía mi estilo de vida? ¿Qué me veía haciendo? Y la parte de las culturas para mí siempre fue como algo bien relevante, ¿no? Como quiero conocer, quiero salir, quiero ver qué más hay aparte de lo que me puede ofrecer, no solamente mi ciudad, sino México en general, ¿no? Entonces, creo que ahí fue donde empezó realmente esta idea de, bueno, ¿qué carrera, no? Y luego dije, negocios internacionales, ¿por qué? Por la culturalización, por estar en el extranjero, por el enfrentarme a idiomas. Entonces, ahí fue donde fue la primera espinita que dije, ¿sabes qué? Creo que tengo que ir al extranjero. Okay. Tengo que ir al extranjero. Incluso antes de la carrera, entonces. Incluso antes de la carrera, justo. Okay. Yo ya sabía que tenía que sobrepasar mis límites e ir más allá de México. ¿Y no el quedarme destino solamente cómo aquí. fue, Julio? Fíjate que el destino fue bien interesante. Bueno, ¿qué destino? ¿Qué destino? Ya voy a decir qué destino. Spoiler alert. Spoiler. Bueno, tengo una historia muy curiosa porque el destino yo no lo elegí. Okay. Curiosamente, me eligió a mí. Okay. Y fue porque cuando yo llego al TEC, yo no sabía de esta doble titulación, no sabía de esta posibilidad de estudiar una segunda carrera. Fue hasta mi segundo semestre cuando yo empiezo realmente como a ver qué otras opciones había dentro del campus. Y digo, ¿sabes qué? Me interesa mucho. ¿Por qué? Porque voy a estar un año en el extranjero, pero aparte voy a tener dos carreras al mismo tiempo, ¿no? Son dos áreas de especialidad que me van a abrir las puertas pues a cualquier lado, ¿no? En cualquier lado. Entonces dije, bueno, vamos a aplicar. Parte de estudiar esa doble titulación es prácticamente estar un año en el extranjero y elegir si quieres una carrera o estudiar una maestría, porque también tenía la opción de estudiar una maestría y cuando terminara mis estudios tener una carrera y una maestría. Entonces yo dije, bueno, vamos por una maestría en lugar de una carrera, obviamente, y dije, vámonos a Francia. Dije, vamos a Francia, vamos a Clermont-Ferrand, tengo que estar allá 2 años, tenía que hablar francés. En ese momento no sabía nada de francés. Dije, bueno, voy a estudiar, ¿no? Voy a estudiar francés, me voy a poner a estudiar. Y entonces yo decidí Francia y la maestría era en recursos humanos. Entonces era muy interesante. A los 6 meses me dicen, Julio, ¿puedes venir a la oficina? Y yo, sí, claro. A ver qué hice, ¿no? ¿Qué hice? Y me dice, no, ¿sabes qué? Pues resulta que el convenio con la Universidad de Francia se cancela y pues tienes que elegir un nuevo destino. Entonces tenía poquitas opciones porque realmente como estudiante de esta carrera Honors de doble titulación, pues no eran muchos los destinos que ofertaban realmente la doble titulación. Era eso o irme a 2 lugares diferentes y la verdad es que yo sí quería hacer mi doble titulación. Entonces dije, bueno, ¿qué queda, no? Y entre las opciones estaba Alemania. Así fue como llegué a Alemania y estaba marketing. Y recuerdo que justo en ese semestre, que era tercer semestre, empezaba apenas a conocer lo que era marketing, porque era parte de mi tronco común de negocios.
y me empecé a enamorar de marketing y spoiler alert 2, es a lo que me dedico todavía. Entonces creo que también ahí hubo un cambio muy interesante de en mi tu carrera. orientación. En mi orientación, Sí, justamente. claro. Entonces, bueno, no define lo que decides estudiar al final lo que vas a hacer en la vida, ¿no? Entonces creo que ahí también fue muy, muy relevante y bueno, pues ya no doy más detalles. Ok, Más adelante vamos a ir poco a un poco. poquito. Pero Gracias, así fue. Julio. No, Y, ¿de qué? bueno, a ver, Ani, ¿Yo? ahora tú. Yo. Ale. Bueno, ¿cómo comenzó la idea? Yo creo que para mí de ir a estudiar al extranjero fue desde la secundaria. O sea, porque nosotras, Ale y yo estuvimos juntas en la secundaria y estuvimos en una marching band. Entonces había viajes pues, al extranjero. Yo recuerdo que hubo uno al que no fui y me dolió no ir, que era el de Europa. Y además esa es la época donde luego las chicas que cumplen 15 años se van de viaje, las que pueden y las que quieren, se van de viaje a Europa, ¿no? Entonces, pues sí lo veía, ya había un poquito de redes sociales. Y para mí era como de, pues sí, o sea, está cool ir, supongo, pero yo no solo quiero ir y viajar, o sea, visitar, quiero ir a vivir. Entonces yo creo que desde ahí fue el quiero ir a vivir, pero nunca supe, o sea, y yo creo que se materializó la idea del intercambio en la universidad cuando estaba en la carrera y yo tenía justo un profesor, seguía en contacto con el profesor de química de la Oficial B, y él se iba a ir a hacer el doctorado a Edimburgo. Entonces fui con un compañero como que a despedirlo del aeropuerto y ahí vimos a sus amigos y todo, y había otra chica que se iba de doctorado al extranjero y ella me dijo, bueno, tú estás en tercer semestre o algo así estaba, y me dijo, ¿por qué no te vas de intercambio? Y ahí dije, entonces ahí empecé a checar las convocatorias y todo eso, y pues fue que nació la idea. Wow. Ahora, yo originalmente quería irme a Edimburgo. O sea, porque sí había estudiado francés, pero la verdad es que yo dije, francés como para irme, no, necesitaba un nivel mucho más alto. Y yo quería irme a Edimburgo y para la UNAM, o sea, tienes que aplicar como a 5 opciones, 5 universidades diferentes. Y yo solo escogí 2 porque aparte involucraba mucho tiempo el estar buscando los programas, las materias, o sea, armar tu paquete de voy a llevar esto. Y apliqué a Edimburgo, a la Universidad de Edimburgo y a UC Berkeley en Estados Unidos, en California. Entonces, pues no me dieron Edimburgo. Por eso cuando se la lista de aceptados y me dieron Berkeley, y yo estaba, o sea, sí estuvo bien, pero al mismo tiempo fue como de, pero yo quiero ir a Edimburgo. Y ya, o sea, fue como, por eso me fui a Estados Unidos, que finalmente terminó siendo, yo creo que la mejor opción. Y, spoiler alert, 3, no sé cuál va. Pero sí terminé, o sea, para mi maestría, justo obtuve una beca de Erasmus y fui a estudiar a Francia, a España y terminé viviendo 3 años en Edimburgo. Entonces, se cumplió Edimburgo. No rendirse. Y a ver, Ale, gracias, Ani. A ver, Ale, cuéntanos. Pues al parecer la mía fue muy diferente, escuchándolos, porque a mí nunca se me cruzó la idea de un intercambio. O sea, sí viajé con la banda, como dice Ani, y viajamos al extranjero y todo, pero yo cuando llegué a la carrera dije, claro, pues aquí son 4 o 5 años y tranqui, ¿no? Dije, yo no creía, nunca se me pasó por la cabeza, nunca me creía así como, ay, que vaya o va a vivir a otro lado, ¿no? Fue casualmente una amiga en primer semestre que ella estaba muy metida en la cultura de, spoiler alert, de Corea del Sur. Okay. Ella estaba muy metida y me empezó a empapar de todo, de los restaurantes, de su música, de los festivales, de todo, y me empecé como a enamorar mucho de la cultura. Y en eso, pues, o sea, estábamos en primer semestre, estábamos bien chiquitas, y pues la Ibero te va diciendo, pues tenemos el departamento de jesuita, ¿no? Tenemos el departamento y dice, ahí está el departamento de intercambios. Y en eso pues ya nos dicen, no, y pues nuestros destinos. Y estaba Corea del Sur ahí, es la única, ¿no? Y yo ¿será? ¿Será esta la señal? ¿Será? Sí. Y dije, bueno, pues vamos a checar. Y yo me acuerdo mucho que fui, o sea, 3, 4 meses llevaba en la carrera y yo, o sea, una chiquita de 18 años, 19,
ahí en la oficina de, ¿qué requisitos necesito? Sí, claro. Y la señorita, me acuerdo, muy amable, pero sí me dijo, no, pues no puedes aplicar a partir de, o sea, tienes que estar más de tercero, ¿no? Y yo, no me quiero ir ahorita, o sea, lo que quiero es saber qué necesito para irlo buildeando desde ahorita, o sea, quiero saber qué requisitos, ¿no? Y ya, o sea, me dio y todo, y entonces lo hice como mi motivo de vida, o sea, o mi meta, así, meta, ¿no? Dije, mi meta es irme, ¿no? Entonces, hice toda mi carrera, organicé todo para que se cumpliera al final de esos 4 años, que se lograra, o sea, fue como un proceso muy largo para... O sea, no lo hiciste al tercer semestre, entonces. Lo hice en mi último semestre de carrera. ¡Qué padre! Ajá, pero Okay. como era... como dice Ani, difícil organizar los planes de estudio, qué materias me pueden revalidar en Corea del Sur, entonces tuve que ir dejando esas materias en mi plan de estudio para que estuvieran libres, para que se pudieran revalidar y todo, entonces sí fue como irlo construyendo durante varios semestres, varios años para lograrlo. Pero sí, la idea fue de la nada, dije chicle y pega y Wow. pegó. No, pues ahora ya sabemos un poquito de los destinos y creo que viene también una parte bien interesante que pues es el proceso, ¿no? Que tomó para ustedes. Digo, ahorita hicieron como un resumen, pero cómo fue aplicar y cómo funcionaba dentro de su universidad y sobre todo en este cambio, ustedes cómo ya tomaron la decisión final, o sea, ya teniendo como los requisitos y eso. También lo hablaron con sus familias, o sea, todo ese proceso me gustaría igual conocerlo. Así que ahora, si quieren, Ani. Ok, para aplicar, pues sí, yo me empecé a preparar creo que desde tercer semestre y justo era, tienes que tener 50% de los créditos y tal promedio y tal certificación, entonces pues fue tener eso y creo que también estar al pendiente de las convocatorias, porque en ese entonces, o sea, nadie te avisaba o no salía como que en Insta así de que, ay, salió la convocatoria tal, ¿no? Ahorita ya veo que ya, o sea, hay mucha difusión, pero antes no, era de que te tienes que ir a la página y ver y refresh O ir a y la todo eso. oficina, ¿no? Ajá, y para esto mi coordinador de intercambios era pésimo, pésimo, la peor persona que puedes estar organizando intercambios. Sorry. Sí, perdón. Entonces, él era como de, pues ahí está la información y punto. Entonces, sí tuve que buscar como, me apoyé mucho en mi coordinadora de carrera y ella fue, ok, bueno, vamos a ver los planes, mira, yo te recomiendo justo lo que decía Ale, dejar las materias optativas para el final, bla, bla, bla. Y creo que no fue tan complicado aplicar. Porque, bueno, yo ya tenía la idea, ¿no? Eso de hacer una carta de motivos y fue muy cansado, sí, ver los planes de estudio, pero de ahí en fuera creo que cuando fui aceptada, pues fue la verdad es que yo no estaba tan emocionada, de nuevo, porque no quería, pero de ahí fue como que todo el mundo me decía de, wow, o sea, te vas a Berkeley, de las mejores universidades de Estados Unidos, y yo de... Sí, claro, pero no es Europa. Entonces, porque no me emocionaba tanto, ¿no? Sí. Y pues fue después todo como que muy apresurado porque nosotros éramos los que iniciábamos así primero, antes que todos, en enero, y fue cuando me fui, sí le dije a mis papás y fue como de, ok, pero, o sea, que tenemos que pagar, o sea, como que yo les dije, yo ya estoy aplicada, yo ya me aceptaron y todo. Sí. Y pues no, o sea, justo les dije, no, miren, ya está la beca, bla, 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 y nada más es como que, ok, apóyenme con el seguro médico. Y pues la verdad, y los vuelos, creo. Y entonces por eso creo que fue, como no estaba tan lejos, o sea, eran 4 horas en avión, pues como que no lo sufrieron tanto. Exacto, Y pues era, sí, fui y mi hermana fue conmigo y la primera semana estuvimos recorriendo la universidad. Sí, soy fan de las universidades. Entonces eso para mí es todo un tour y es mi turismo, digamos. Entonces sí, no fue mucha la presión, solo fue, ya cuando llegué es otra cosa, pero mientras apliqué creo que no fue tanto porque hay que planearlo. Claro, ok. Y en este caso, por ejemplo, Ani, o sea, para ti, cuando recibiste la noticia, ¿no pensabas como ¿y cómo me puedo mover a Edimburgo? ¿O solo fue como, no, pues ya aquí quedé? No,
No, ya, o sea, sí, no, ya era una decisión que Era una decisión. porque aparte la lista de aceptados era de todos los de la UNAM. Entonces era una lista, enorme. sí, o sea, no era como que hay los 5 de tu carrera, no. Sí. Entonces, pues obviamente yo luego me enteré que había 5 lugares para Edimburgo y solo se los dieron a los de lenguas, literatura inglesa. ¿Qué hace sentido? Sí. Entonces, digo, no me voy a cambiar de carrera, ya. Está bien. Oye, justo te iba a preguntar eso de que me voy a cambiar de carrera, pero Se lo cuestionó. Sí. Sí, pero Ok. no, o sea, estaba contenta con Ya. lo que había pasado. Ah, bueno, súper, súper. Y ahora, Ale. Bueno, pues aquí el proceso, pues les digo, fue como irlo construyendo, ¿no? Cuando ya me dio los requisitos, igual era como más del 50% de la carrera o de los créditos. Ale, pausa, ¿les dijiste a tus papás cuando fuiste a preguntar o eso te lo guardaste? Creo que me lo guardé como un año, o sea, como Ok. para tercer semestre, que ya lo viera un poco más realista. Pero sí, les dije, antes de empezar a hacer como muchísimo más trámites, sí les dije, más que nada como que les pregunté si había la manera, los recursos, porque digo, antes de mover papeles y todo, díganme, el permiso no tanto, sino Si esto es viable. si esto es Está viable, viejísimo. exactamente, Sí. ajá, si está todo bien, que los deje 6, 8 meses. Y me da mucha risa porque yo siento que ellos me dijeron que sí porque como que tampoco lo vieron muy realista. Dijeron, sí, tú dale. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo crees? Y yo, Sí, como conste. tal vez cambie de opinión. Ajá, en unos ajá. Y yo, años, déjame sí. los grabo para que no... Sí, que cuando ya les dije que estaba aceptada, ellos dijeron, oye, ¿era en serio? Y yo, claro que era en serio. Pero no, sí, como súper me apoyaron y todo, ¿no? Porque pues ya estaba como todo hecho. Claro. Y sí, me hace mucha risa porque sí les daba, tenían que ellos firmar papeles y todo, y yo se los daba y, sí, los firmo y me los entregan, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí, ¿no? Empecé, pues desde primero, segundo, viendo esto, las materias. En la Ibero, en ese tiempo solamente, bueno, hay 2 tipos de programas, uno que es la red jesuita, porque la Ibero es una universidad religiosa jesuita, y un convenio abierto, ¿no? Entonces, si te vas por la red jesuita es mucho más fácil porque ya está el convenio hecho con todas las universidades, entonces ya es como pase directo. Ajá. Y en las otras tú tienes que hablarle a la uni y decirle, oye, yo me quiero ir, que no sé qué, y ya la Ibero te da permiso, ¿no? De irte. Ya, ok. Entonces es mucho más complicado. Y solo hay una universidad jesuita, o había en ese tiempo, en Corea del Sur, que solamente hay una en Seúl, ¿no? Entonces era así como, esa o nada, ¿no? Wow. Y de hecho, ahí solamente se dan lugares por promedio, es el único criterio, no importa nada más, ¿no? Entonces, pues era desde primer semestre empezar a pedalearle para las materias, para el promedio, ¿no? Wow. Y tienes que poner mínimo 3 opciones en tu lista. Pero la verdad es que yo no quería ningún lado más. Entonces dije, la verdad es que si no quedó, pues prefiero no gastar, ¿no? Si no irte. Ajá. Entonces, pues ¿Y tú así. Corea? Ajá, sí. Corea del Sur, ¿no? Y sí, de hecho, puse solamente Corea del Sur. La señorita me dijo, no, tienes que poner. Y yo, no, solo quiero esa o nada, ¿no? Sí. Sí, y ya. Y me dijo, bueno, está bien. Y de hecho, como cuando empiezas a aplicar, cada mes hay una como junta con todos los que se quieren ir de la Ibero a cualquier lado, ¿no? Y en ese año ofertaron 3 lugares para la Ibero. Okay. Y estaban aplicando 4 personas, ¿no? Entonces en la primera ronda yo no estaba. Y yo de, no puede ser, no puede ser. Y ya pues se van como ajustando porque tal vez ellos tienen, los otras 3 personas tienen otros destinos, ajá. Okay. Yo era un caso excepcional de que solamente yo estaba terca que quería ese, ¿no? Ya. Entonces ya hasta las últimas rondas ya era como de, sí, ya los otros se decidieron por otros lados y ya entonces ya entras, ¿no? Y yo, porque aparte ya sabes, por promedio eran centésimas, ¿no? Ya no podía hacer nada, ¿no? Eran 9.9870 y algo. No. Sí, Ale, no. a ver, mencionaban del promedio. En el caso tuyo, ¿cuánto pedían? O sea, ¿a partir de cuánto? Piden arriba de 8.5 Ok. para aplicar, pero los lugares, por ejemplo, nos fuimos 3, 9.9, 9.8 y 9.82. Wow. Ajá. No. Sí, wow. sí. O sea, puedes aplicar arriba de 8.5, pero ya que quedes... Ya para competir. Exacto, ahí sí, ya son 9 y algo, ¿no? Ok.
Y ya hasta que, pues sí, empecé también, no te piden el idioma, por ejemplo. Sí. No te creo, no te piden el idioma. No, te piden inglés, sí, el TOEFL básico, pero cuando aplicas allá te dan la opción de tomar el idioma ya básico y cuando tú metes materias, hay materias que son completamente en inglés o materias inglés-coreano. Mixto, ajá, para tener pues compañeros de ahí mismo, ¿no? O había algunos coreanos que sí se metían a las clases 100% inglés también para practicar, ¿no? Yo la verdad no me quise ir en ceros con el idioma porque sí dije, no, bueno, las clases la armo, ¿no? Pero cuando quiera ir al súper, pues ya valí, ¿no? Sí, claro, sí, Entonces sí, desde semestres antes me empecé a meter a clases para pues no irme en ceros. Igual me fui como en .1 porque... Pero sí, más o menos, pues para tener algo, ¿no? Wow. Y ya, pues ya cuando metí mis papeles, pues yo sí estaba muy nerviosa, la verdad. Dije, no, pues si no, pues ya, o sea, porque era un plan que estaba trabajando 4 años, ¿no? O sea, serían 4 años que, pues ya, o sea, no es como se vayan hecho a la basura, pero pues... Sí. Era tu objetivo. Era mi meta de, ese ajá, tiempo. sí. Y ya cuando me llegó la carta, yo me acuerdo muy bien que estaba comprando, fui al súper y así, y llegó el correo y yo... ¿Qué se hace? ¿A quién le digo? A la cajera, sí. ¿Sí lo abriste en ese momento? Sí, O sea, en ese ¿viste el momento, sí, yo resultado? estaba ¿No te temblando. aguantaste? Yo necesitaba ya saber. Ya. Wow. Y yo así tomando miles de screenshots por si se arrepentían ya. Y en ese momento sí les hablé a mis papás y todo. Y me acuerdo que era como jueves, viernes, y rápido ese día, pues ya era fin de semana, me vine a Cajalapa a decirles así como, oigan, pues ya se arma. Porque aparte te dan el resultado. Yo me fui para el semestre de agosto y te lo daban a finales de abril, principios de mayo. O sea, ya tenía 2 meses para buscar visa, para buscar vuelos, entonces ya era como, ahora sí, se viene lo bueno. Wow, pero tu emoción fue... No, yo estaba en las nubes, me acuerdo que estaba temblando y todo. Ay, qué bonito. Sí. Ay, qué padre. Pues, súper, y a ver, Julio, ahora... Pues creo que yo no la tuve tan difícil, tal vez como ustedes, y promedios de 9.8, 9 no para nada. O sea, en mi caso, el proceso ya estaba definido, o sea, justo desde que yo decido cambiarme a esta doble titulación, a hacer esta carrera, pues ya estaba prácticamente escrito que yo me tenía que ir un año al extranjero, ¿no? Entonces ya nada más era un poquito de, a ver, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que te conviene también para un futuro, está pegado a tu carrera, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí fue donde empecé, que te digo que justo en ese semestre donde sucede esto, que me dicen, sabes que no te vas a Francia, tenemos más opciones. La verdad es que no habían tantas opciones, porque era una universidad en Inglaterra, que era Essex, era otra universidad en Australia, que no recuerdo el nombre, en Estados Unidos también otra, que eran las únicas que ofrecían como esta maestría o doble titulación. Pero pues también ahorita lo platicaban ellas, ¿no? El tema de consultar con la familia, el tema económico, porque muchos de esas universidades inclusive pues tenías que cubrir la colegiatura de esa universidad. Yo no iba con ninguna beca, solo había una que otra que te daban esa facilidad, ¿no? De mantener tu beca dentro del TEC, que esa es otra cosa. O sea, yo tenía un crédito beca, entonces pues para mis papás era, oye, sí me puedo ir a esta, me gusta, pero pues a lo mejor hay que pagar muchísimo más, ¿no? De lo que estamos pagando. Entonces sí fue también como que acercarme con ellos y decirles, oigan, sucedió esto, pasó esto, que no estaba planeado, y ¿qué hacemos, no? En conjunto tomar la decisión, pero pues me ayudó mucho también que en ese momento el marketing fue como, oye, pues está muy interesante, ¿no? Como que eso está padre, no es tan rutinario como negocios internacionales que tiene que ver mucho con import, export, aduanas, pero es como muy apegado a una ley, ¿no? Aduanera. Sí, claro. Entonces, pues esto era como algo más dinámico, ¿no? Y dije, bueno, marketing creo que no suena tan mal. Y de ahí te digo, el proceso en sí fue, pues obviamente cumplir con ciertas materias que ya hubiese cubierto de mi tronco común. Y yo me fui en 5º semestre, justo, o sea, es prácticamente la mitad de mi carrera. Y tampoco fue tan difícil porque ya tenía un programa como tal que tenía que cumplir si quería tener esta doble titulación. O sea, te lo armaban ya, por decirlo así. Digamos que el 80% del programa ya estaba armado y el 20% restante cambiaba porque en Alemania tenían muchos profesores invitados. Entonces, ya estando ahí, te ofertaban y entonces ya decides, ¿no? Y esas son como tus selectivas que tienes. Pero el programa en sí ya estaba definido porque tenía que tener ciertas materias también para marketing, ¿no? No podía ahora irme a finanzas, ¿no? O hacer otra cosa. Entonces,
Pues sí, prácticamente ese fue el proceso. Recuerdo que también recibí obviamente pues mi carta de aceptación y a diferencia de Ale, fíjate que aquí sí era más de la universidad un requisito que te pedía un semestre mínimo del idioma, justamente para enfrentarte, pues oye, voy al súper, me bajo del tren, agarro un avión, me comunico, ¿no? Lo básico, o sea, poder pedir ayuda, poder pedir orientación hacia algún lado, entonces pues mínimo como que te preparaba la universidad y te decía, ¿sabes qué? Un semestre del idioma y después ya con que lo cubras puedes irte, exactamente. Ah, súper. Sí, pero el proceso pues en general fue como muy fluido. Afortunadamente también teníamos como que la oficina exclusiva como para los que hacíamos la doble titulación, entonces eso también te daba un seguimiento mucho mejor, ¿no? De oye, necesitas tener estos documentos, esto ya está listo, o tráeme esta papelería, ¿no? Sí. Pero sí, así fue más o menos el proceso. Wow. ¿Y cuando fuiste aceptado, Julio, cómo fue? La verdad, o sea, me emocioné muchísimo porque dije, Alemania, híjole, nunca había pensado en Alemania, ¿no? Y ahora era como que un idioma totalmente que no dominaba, o sea, una cultura que no dominaba. Claro. Pero en el fondo, por eso te digo, y lo decían al inicio, ¿no? O sea, siento que Alemania sí me encontró realmente porque mucho de lo que soy yo, o sea, está inmerso en la cultura, ¿no? Con el tema de la estructura, con el tema de los tiempos, la puntualidad, la organización. Sí, claro. Entonces, un poquito, algunas cosas, ¿eh? Porque obviamente la parte de ser mexicano y la parte de ser latino no te la puedes quitar, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, la verdad es que como que no se me hizo tan difícil acostumbrarme al ritmo y al estilo de vida, ¿no? De la universidad y de mis compañeros. Entonces, conectaste súper bien. Conecté muchísimo. Y ahí fue cuando dije, todo pasa por algo, entonces pues esto era el destino, ¿no? Ay, pues ahora creo que viene justo esa parte y pues yo creo que ahí te sigues, Julio. Sí, ya agarraste, ya. Sí, ya estoy ahí. Lleva vuelo. O sea, ¿cómo fue esa experiencia, sabes? No solo en el tema de la universidad, también el país, qué ciudades tuviste justamente y pues la gastronomía, ¿sabes? La cultura. Claro. Cuéntanos un poquito. Sí, fue bien padre, la verdad. Creo que es una experiencia que todos recordamos, o sea, y que no me dejarán mentir. O sea, el enfrentarte a hacer cosas con miedo, ¿no? O sea, también, oye, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, no te queda de otra. Y a lo mejor no te sabes comunicar 100%, pero utilizas señas, no sabes una terminología, pero terminas haciendo tu mejor esfuerzo para que te entiendan. Entonces, bueno, vamos a empezar con la ciudad. La ciudad, en mi caso, fue también bien padre porque era un pueblito, se llama Pforzheim. Está al sur de Alemania, cerca de Stuttgart, y es una ciudad prácticamente, diría, dual, porque tiene o personas de la tercera edad, o sea, viejitos realmente, personas ancianas, o estudiantes. Entonces es como que la ciudad vive de eso, ¿no? De contraste, exactamente. Pero al mismo tiempo eso hizo que la comunidad internacional que estábamos en Pforzheim pues fuera súper unida, o sea, porque los lugares a donde ir eran como únicos, o sea, ya teníamos que los miércoles de Irish Pop, ir al karaoke, los viernes de ir a tal lado, entonces, y de ahí, sí, claro, uy, creo que todavía no debo decir eso, y entonces eso hacía que comunidad también conocieras a más personas, pero que también generar relaciones como súper padres. Y justo, bueno, hace 2 semanas estaba de regreso en Europa por trabajo y era lo que te platicaba, ¿no? Fuera de cámara, que sigo teniendo amigos, o sea, desde hace 8 años, que son realmente amigos muy cercanos que conocí en la universidad. Y pues ahorita tuve la oportunidad, ellos ya están en Dublín y en Estocolmo, entonces dije, bueno, me tomo una semana y voy a visitarlos a Estocolmo y voy a Dublín para verlos, ¿no? Y para estar con ellos, aunque sea una vez al año. Entonces, bueno, número 1, o sea, el tema de crear esa hermandad, o sea, con la comunidad internacional es padrísimo. Y en el tema también de la cultura alemana, te puedo decir que sí fue un poco difícil, o sea, porque inclusive los mismos alemanes que estaban ahí, pues son un poquito cerrados, ¿no? Al inicio. Entonces, una vez que estás dentro ya es como que eres un hermano más para ellos, pero al inicio sí es muy complicado, inclusive como que los internacionales decían como, sí, no es como en México, ¿no? Porque creo que en México es todo lo contrario, o sea, nosotros acogemos enseguida, vemos a alguien del extranjero y queremos hablar con ellos, queremos ayudarlos. Necesitas ayuda. Claro. Justo, entonces acá no, o sea, aquí como que sí sentí eso y dije, bueno, pues es interesante. Pero después que me tuve que quedar a hacer un
6 meses de un internship en Alemania, las cosas cambiaron, porque ahí solamente trabajaba con alemanes, uno que otro internacional, pero era alemanes, entonces ahí es donde realmente como que me enfrenté a la cultura y donde conocí qué era lo que había detrás de esa cortina, ¿no? Porque al inicio no lo pude experimentar tanto, sí tuve algunos amigos alemanes durante la universidad, pero muy poco. Pero eso fue fuera de la vida universitaria. Y eso ya fue adicional, ¿no? Y el idioma sí, la verdad, súper difícil, o sea, creo que de toda la comunidad internacional muy poquitos fueron los que lograron llegar a un nivel muy avanzado, porque sí tiene su estructura, que bueno, quien esté estudiando alemán nos esté viendo, palabras súper largas, pero también, o sea, tenemos el neutro, ¿no? Que es el dativo, el das, entonces cuando tienes neutro, femenino, masculino, ya te empiezas ahí a cuatrapear con cómo hablas, entonces el idioma definitivamente también sí es complicado. Adicional a eso, como les decía, estaba en un pueblito, estaba al sur de Alemania y ahí se hablaba como un dialecto también, que es el Schwäbisch. Entonces el Schwäbisch es un dialecto del alemán, que así como nosotros es el castellano, que sería el español, digamos, normal, ellos tienen el Hochdeutsch, que el Hochdeutsch es el alemán, digamos, castellano, que todos entienden en Alemania, pero cada una de las regiones tiene su dialecto. Entonces también era complicado porque, como te decía, eran personas adultas y yo me encontraba a veces en la estación de tren o en el autobús esperando y había una señora al lado y quería hablar conmigo y yo no la entendía, o sea, porque hablaba en dialecto. Es que no quiera convivir. Exacto, y de repente sí les decía como Hochdeutsch y ya como que hablaba un poquito diferente y entonces captaba ya lo que quería decir, pero sí era muy muy común, entonces pues también enfrentarte a eso, ¿no? Porque a veces piensas que ya estudiaste 4 o 5 años del idioma y llegas y haces súper fácil. Es muy distinto, Y es totalmente lo contrario, ¿no? Realmente es diferente. Y pues la comida bajé de peso muchísimo al inicio. Sí, al contrario, o sea, creo que porque por lo regular luego suben de sí, peso, por lo ¿no? regular sube, pero pues sí, o sea, sí es muy diferente, o sea, hay platillos súper ricos de la comida alemana, está el famoso Schnitzel, que es riquísimo con papas fritas, pero fíjate que tuve un rebote, o sea, justo bajé de peso y luego empecé a comer más y ya, se acabó, todo, ya no era feliz. No es cierto. Siempre fui muy feliz con la comida. Sí me costó un poco adaptarme porque pues sí es muy diferente, ¿no? Estás acostumbrado acá como a las tortillas, a platillos mucho más mexicanos y la comida casera sobre todo, que ese es un cambio también súper fuerte, ¿no? O sea, de salir de tu casa o de estar acostumbrado a cierta comida y de repente pues cocina con lo que tienes a tu alcance también, porque no tienes todos los ingredientes. Entonces, pues sí, riquísima la comida, la cerveza. La cerveza, obviamente, o sea, no podía faltar en la cultura. Es súper ¿no? común culturalmente. Muy común la cerveza, entonces probé muchísimas. Sí. No todos los días, o sea, cada fin de semana, nada más una cada fin de semana. Y no en época de exámenes. Y no en época de exámenes, exactamente. Pero sí, la verdad es que la cultura de cerveza ya es muy muy fuerte y pues hay variedad muchísima, ¿no? Entonces también es algo muy icónico que no podía dejar pasar y ya me hice ahí experto también en cervezas. Wow, y cuéntanos, Julio, ahorita mencionabas la parte, digo, creo que eso es como un extra, pero tu experiencia del trabajo. Porque dices, me quedé 6 meses más, o sea, creo que eso creo que te marcó también mucho. Ahí, esa es una de las experiencias que definitivamente creo que del intercambio me marcaron mucho y que hicieron, pues, forjar también mi identidad, ¿no? De qué es lo que quieres y cuando quieres algo, pues, es ir por eso que tú quieres, ¿no? Realmente, porque después del año que yo había hecho, digamos, mi periodo de estudios, la universidad me dice, tú tienes que hacer, para poder darte la titulación, tienes que hacer 6 meses de prácticas profesionales en marketing específicamente. No hay problema si las quieres hacer fuera de Europa, puede ser en México, puedes regresar a México y hacerlas allá, o te puedes quedar en Europa o en Alemania y hacer las prácticas acá, depende de ti, ¿no? Porque tú eres quien tienes que ir a buscar eso, ¿no? Entonces yo ya había decidido, ¿sabes qué? Yo ya mucha cerveza, mucho schnitzel, ya vámonos. Y quedaban 2 semanas para que iniciara el semestre aquí en México, porque iniciaba antes, generalmente en Europa los semestres empiezan en septiembre, mediados, y en México en agosto, ¿no? A inicios de agosto. Entonces yo ya había dicho, pues ya me voy, ya cumplí mi objetivo, ya estuve en Alemania, qué padre, ¿no? Vámonos de regreso y hago mi internship allá. Pero un día, te lo juro, así fue de la mañana, me desperté y dije, a ver, creo que nunca vas a tener 21 años otra vez, creo que nunca vas a estar aquí, ahorita en este momento, con estas personas.
Y creo que ahí me pasaba lo que le pasaba a Ani también, que en algún momento dije, yo quiero vivir aquí, quiero trabajar inclusive a lo mejor en Alemania o en Europa, pero dije, pero esta es una experiencia totalmente diferente, o sea, jamás se va a volver a repetir y aunque regrese en 5 o 10 años, no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues ni modo, manos a la obra, tengo 2 semanas, apliqué literalmente o traté de aplicar a 100 empresas para hacer prácticas y de esas 100, pues 100, traté, pero nada más como 68 encontré más o menos. Apliqué a 68 y en 2 semanas me hablaron 5 de ellas y la verdad como mi objetivo era quedarme y también pues aplicar la parte de marketing, todas estaban enfocadas en marketing, pero la primera que me dijera sí, yo dije, esa voy a tomar, ¿no? O sea, con esa me quedo. Y bueno, igual los puedo platicar más adelante, pero fue Hugo Boss la que me aceptó, hice unas prácticas en digital marketing en Hugo Boss. Y también estuve a punto de quedar en Samsung, justamente, en Frankfurt, que es una historia que al rato les platico, porque sí me marcó también muchísimo. Pero sí, o sea, es eso, ¿no? O sea, conseguir y tratar de ir por lo que quieres realmente y luchar por eso y se dan las cosas, ¿no? Y ahí fue donde me quedé 6 meses más y ahí fue donde también empecé a conocer mucho más a profundidad la cultura porque pues ya tenía jefes inclusive también alemanes, juntas en alemán, entonces, se empezaba a poner bueno todo, sí, mucho más interesante, entonces... Creo que, bueno, esa fue la experiencia. Fue un extra, claro. Que te ayudó mucho en tu intercambio. No, muchísimo. Que creo que no a todos llega a ser como parte de la experiencia de estudiar en el extranjero, pero sin duda creo que se te desarrolla profesionalmente en muchos sentidos, ¿no? Y a esa edad, sobre todo. Sí, que justo eso podría decir que es una de las cosas que me abrió las puertas después a la empresa que ahorita estoy trabajando, ¿no? El tener ya una experiencia profesional, porque se puede considerar unas prácticas profesionales, es experiencia profesional. Tan solo el hecho de enfrentarte a la cultura y saber qué es trabajar con personas en Alemania ya es un plus, ¿no? Muchísimo que cuando ven tu currículum te voltean a ver las empresas alemanas y dicen, perfecto, no tenemos como que esa barrera cultural con esta persona, ¿no? Entonces, eso creo que me ayudó muchísimo. Ay, qué increíble, Julio. Yo ya sabía unas cositas, pero que nos lo compartas aquí, porque justo creo que de eso se trata y bueno, aquí también tienen otras historias que es el proceso cultural, digo, una cosa es Alemania, otra es Estados Unidos y otra cosa es Corea, pero... No sé, Ani, ¿gustas comenzar aquí? Sí, pues yo creo que de la cultura no voy a hablar mucho. Culturalmente. Porque eso es mi vaya. Pero bueno, era California. Sí, o sea, ¿no? Para mí... Tiene su esencia al final. Claro, o sea, creo que para mí primero... me enfocaré yo creo que más en la cultura académica, porque el nivel, o sea, el llegar a esa universidad fue completamente diferente para mí, o sea, fue tener, para empezar, ¿no? Llegar y es muy caro, o sea, Berkeley está enfrente de San Francisco. San Francisco es carísimo, ¿no? Y para poder primero encontrar alojamiento y todo eso, bueno, fue un rollo, pero ya cuando yo llego a la universidad, recuerdo que pues yo tenía solamente 3 materias y era como, o sea, no son tantas, va. Y llego, me acuerdo, y entonces entro y era como un auditorio y el primer día de clases 200 personas ahí, o sea, literal es como en las películas, ¿no? De que llega el profesor y lleno. Entonces, pues fue como de wow, o sea, esto nunca me había tocado, a pesar de que en la UNAM somos muchos, no me había tocado algo así. Y fue como, pues sí fue muy padre estar con gente de mucho renombre. O sea, literal que para mí me impresionaba mucho que era como de, sí, el de acá arriba que ganó el Nobel. Tal. Era casual. Sí, o sea, literal en los exámenes luego, el doctor tal, el que ganó el Nobel, explica su trabajo. Y es como de, o sea, está aquí al lado, puede que me lo cruce, ¿no? Entonces, eso sí fue un cambio y igual yo creo que la comunidad estudiantil no... creo que estaba muy segmentada también, o sea, por el nivel de la universidad, sí creo que pues se aislaban en sus propios grupos. Entonces digamos que yo no pertenecía a ninguno, porque no había mucha gente como que de intercambio, entonces yo nunca conocí a otras personas que vinieran de intercambio, o sea, para mí fue como llegar y pues ya, tú eres parte de aquí, ¿no?
Entonces sí fue... Qué fuerte. Fue muy difícil porque yo no tuve a nadie como que diga, sí, el alemán que viene a estudiar. No había. Y de nuevo, o sea, fue toda la tecnología, y uno, les decía, yo tenía 3 clases y yo no sabía, o sea, que cada clase tenía como que su grupo de discusión. Le llaman un discussion group, o sea, está la lecture, que es como la magistral de 200, y en la tarde un discussion group con los estudiantes de doctorado, que le llamaban, ¿qué? Graduate Student Instructor, algo así. Okay. Entonces, pues yo no sabía que eso era como que obligatorio, ¿sabes? O sea, yo no tenía ni idea. Yo era solo como, tomabas voy a mi lo clase. tradicional. Y ya después me enteré como que, bueno, pues para evaluar no sé qué, y los quizzes del discussion group, y yo de, wow, o sea, tengo que ir. Nadie me dijo nunca. Y entonces, bueno, pues ya empecé a ir, y fue otra forma, porque en el discussion group hablábamos más a fondo lo que se había hablado en la clase. Y pues fue todo un de wow, o sea, esto es porque yo en la UNAM tenía, no sé, 7 materias al semestre y, no sé, escuela y laboratorio, ¿no? O sea, de 4 horas, 5 horas, o sea, yo estaba todo el día y allá no, tenía mucho tiempo libre, pero porque se requería para estudiarlo. Los exámenes muy diferentes, o sea, no había exámenes como tal, era como que todo preguntas abiertas y escribir más ensayos. Como más analítico. Sí, mucho, o sea, no tanto de concepto, dime, no, o sea, es explícame. Y entonces también digo, yo llevaba, o sea, mi inglés bien, ¿no? Sí. Pero obviamente ya te enfrentas a hacer un ensayo, un artículo, o sea, que no nada más son tus ideas, o sea, es como... Ya no es la tesina. Sí, no, exacto, o ya no es cantar la canción y entenderle, claro, no, sí, claro. Es escribir un inglés académico, claro. Entonces también eso en yo me acuerdo. Área también. Sí, yo me acuerdo, y te digo, en la UNAM, por ejemplo, en los laboratorios, era como que teníamos una práctica por día para ver algo. Allá no, allá en laboratorio tenías un proyecto durante todo el semestre y al final del semestre como que tenías que escribir tu ensayo, como que tu artículo, analizando tus resultados y todo eso, y las rúbricas te lo revisaban 6 personas diferentes. O sea, de verdad fue un abrir de, o sea, como de, sí me siento un poco pequeña, ¿sabes? Sí, por el nivel que había. Entonces, eso también siento que a veces impedía que nos lleváramos entre nosotros como estudiantes, porque sí era muy competitivo. Y eso que Berkeley no es de las más competitivas. O sea, hay otros niveles, exacto. Sí. Pero pues fue como que incorporarme justo a esto de la cultura académica, no sé, que traían ahí Berkeley contra Stanford, siempre hay la lucha, y estaban los partidos de americano, entonces era los partidos de béisbol, entonces sí fue, eso es como la cultura americana, ¿no? Sí. Y pues sí, eso creo que fue de Estados Unidos. De ahí, digo, fue muy difícil, pero a la larga pues me terminó beneficiando muchísimo, a pesar de que no era el destino que yo quería, claro. Porque como te digo, o sea, eso me ayudó, y yo sé que eso fue lo que me dio pase a la maestría, a que me dieran mi beca y pues llegar a Europa. Y en Europa pues es todo diferente, o sea, mis experiencias en Francia es como, no tanto la escuela, en España pues la fiesta más que nada, y en Edimburgo pues también me quedé a trabajar, entonces sí fue... ya ahí como que pude ver más justo la cultura, cómo integrarme, y también creo que, o sea, sí llegan a aceptarte, vaya, no te dicen que no, pero yo creo que nunca llegas a ser parte como un local, o sea, y eso es ya lo ves cuando te quedas más tiempo, siento que ya lo empiezas a sentir, y que ya dices, bueno, es que ahora sí quiero quedarme, quiero establecerme, lo que sea, y es como... Hay algo ahí, pero sí. Como que tal vez sucede más si estás desde el inicio estudiando ahí, como por toda la carrera, por decirlo así, ¿no? Sí, o si llegas como a estudiar tu maestría o algo así. Mientras estés, siento que en un grupo al que pertenezcas, o sea, si estás en un grupo de que nosotros somos los de intercambio, nosotros somos los de la maestría, nosotros estás bien porque tienes tu grupo. Pero una vez que también tú solito sales y, por ejemplo, te vas a trabajar, ahí es de que pues ya estás conviviendo, o sea, en mi caso pues sí, eran todos, bueno, no todos eran escoceses, pero algunos eran ingleses, la diferencia, pero es cómo el relacionarse es también distinto, y quieres o no los acentos también, el acento escocés. Claro. Sí.
Sí, ¿Crees que sabes inglés? ¿Crees que sabes inglés hasta que llegas? Esos acentos. Ajá, entonces sí, creo que... y ya, la comida, en realidad creo que no me pegó, o sea, sí y no. Aprendí a cocinar muchas más cosas, aprendí a hacer pozole, o sea, eso es ya... Y en porque yo- Ya pasó, Porque yo oye, dije, ya pasó no. el 16. Sí, las- ya. Entonces ya de ahí, o sea, ya uno ve cómo solucionarlo. Claro, claro. Ay, qué cool, Ani. Pues no fue tal vez tan radical culturalmente de Ajá. hablando país, pero siendo académico. Sí, entonces. fue todo un mundo diferente. Ay, qué padrísimo. Y qué retador, ¿no? Sí. Y a ver, Ale, ahora cuéntanos tu Pues, caso también. pues a mí sí hubo Ay, no. No, Para mí sí, sí, ya no es otra cosa. No tiene punto de comparación. ahí. No. Y Ale, disculpe, ¿por dónde ven mis tortillas? Sí, a mí fue mucho choque cultural, o sea, fue el principal. sí. De hecho, creo que fue al revés con Ani, porque fue muchísimo choque cultural y muy poco en el académico, que también me llamó la atención eso. Ok. Que no éramos tan diferentes como uno piensa luego los asiáticos, ¿no? Ujú. Pero en el shock cultural fue demasiado porque yo siento que fueron como dos choques. Uno, con obviamente México, Corea del Sur, o sea, México-Asia, es diferente, ¿no? Y luego yo mexicana con todos los extranjeros que son absolutamente de todos lados, o sea, Ok. no era como que, ay, bueno, solo voy a convivir con coreanos, ¿no? O sea, venían Ajá. absolutamente todos los países e inclusive conviviendo con más latinos de Perú, de Colombia, es completamente diferente. Sí. Y yo, sí, nada más ya no te reconocías por el idioma, ¿no? De, Sí, bueno, hablas, claro. creo que te entiendo, entonces sí es español, ¿no? Ah, sí, sí. Pero sí, y por ejemplo, yo decidí, porque podías decidir dónde vivir, yo decidí quedarme en las residencias de la uni. Y entonces en la uni igual podías elegir solo con roomie, yo decidí con roomie y con roomie random, porque también podías elegir que roomie. Qué rumbo. Ah, ¿en serio? Ajá, ¿Te pues- dan como una lista o cómo? No, solo puedes elegir si quieres... Un Tinder ajá. ahí de roomies. No, si quieres de tu Match. mismo... Ándale. Estaría bien, digo. Los perfiles y todo. No, te daban si querías de tu mismo país, de que fuera exclusivamente del país al que ibas, o sea, coreano, Ah, o random de cualquier lugar, ¿no? ok. Yo elegí random, me tocó con una chava de Alemania, de hecho, Ay, Padre. muy padre mi roomie, y pero entonces fue pues el primer choque de, te tengo que dar la bienvenida en inglés. Ah, sí, Hola. claro. Claro, entonces todas las interacciones y luego pues en el mismo edificio pues te encontrabas a todo en el elevador, ¿no? Y pues ya en las clases ya era como de, ay, somos de todos lados, ¿no? Ya preséntense, y bueno, la presentación de 2 horas, ¿no? Pero sí, pues choques culturales en todo, ¿no? Y ya en el país, pues yo vivía en Seúl, ¿no? Que es la capital, entonces sí era lo más desarrollado que tiene el Wow, país. Sí. Entonces, pero pues no sé, a mí me llamaba mucho la atención que solo Seúl y el centro de Seúl era como para extranjeros. Te salías tantito de ese borde y ya, puf, o sea, completamente rural o completamente Ajá. todo en coreano, o sea, ya no hay instrucciones en inglés, Sí. ya nadie habla y entonces era muchísimo más pues retador porque ya te daba aún más cosas, es como ya no puedo leer el tren, ya no sé qué dice el autobús. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y te Claro. pierdes infinidad de veces, ¿no? Claro. Pero otro de los choques culturales, y que la verdad a mí siempre me marcó, fue realmente lo seguro que es allá. O sea, que yo aquí vivo con mucho miedo, Ujú. y yo me acuerdo que allá, no sé, ahí iba a algún festival o algo, y se acababan los trenes y todo, y era como de, tocó cruzar el río caminando, ni modo. Y pasabas abajo del puente a las 3 de la mañana, a las 4, y era como, pues ya no llegué, pues ya ni modo, ¿no? Y no, sí llegabas, y era como... Wow. Y sí, increíble, Sí. increíble. Entonces sí, eran muchísimos choques. Con la gente, por ejemplo, eso sí fue más complicado porque a mi perspectiva yo siento que la gente de Corea en general ya se cansó mucho de los extranjeros. O sea, se ha ok. vuelto un destino a lo largo de los años como muy, muy popular. Y los extranjeros sí tienen una familia allá de no ser muy respetuosos. Y es una cultura que se basa completamente en el En el respeto. respeto, sí. Entonces ya están como pues muy reacios a los extranjeros. Entonces cada vez como que ven a uno algo así, ya no,
pues ya no interactúan, ya no te ayudan, ya no nada, y sí tienen muchísimos cánones de belleza muy establecidos que define cómo te tratan, la verdad. Wow. Sí, eso Entonces, sí. entonces yo lo sentía como que si te puntuaran, ¿no? Sí. Así como, bueno, si eres güero o güera, bueno, más 3, ¿no? Pero eres gordo, menos 2. Pero mides más de 1,70, más 5. Pero eres chino de cabello, pero eres güero, y así te ibas, ¿no? Wow. Entonces ya, puntuación 7, ¿no? Entonces eso es lo que te voy a dar de respeto, ¿no? Claro. Entonces era complicado, ¿no? Porque si no caías en eso, pues la vida se te hacía más difícil, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mi roomie o a varios europeos son como el epítome allá. Entonces ellos lo tenían súper fácil. Wow. Aparte, obviamente, su moneda ya es muy fuerte. Entonces ellos se iban de fiesta a todos lados, todo tranqui y así. Como que sí te tenías que quedar mucho con tu grupo de extranjeros, porque sí relacionarte con coreanos era complicado. Con coreanos como, sí de la calle como adultos o algo así. Sí noté que los que estudiaban conmigo, los que ya se habían ido ellos de intercambio y salido del país, ya tenían completamente otra visión. Otra visión porque ya sabían lo que era ser extranjero, ya sabían lo que era ser perdidos. Ya estuvieron en Esa es ese la clave. lugar Sí. antes. Y entonces también al salirse de su país se dieron cuenta de las cosas muy estrictas que tiene su país y entonces se quedaron de, pues esto ya no me agrada, ¿no? Entonces sí hacían como cambios en su conducta de, ahora sí ayudo, ¿no? Claro, es la factor, previa exposición sí. a sentirte extranjero Sí. o fuera, Es clave, Sí, es cambiaba, ¿no? No, claro, y creo que en su lugar, o sea, también como que el choque es tan grande Sí. que dicen, oye, yo voy a ayudar, o sea, porque Ajá. ahora entiendo lo que es yo estar afuera y enfrentarme a Sí. otro mundo que no conozco y Sí, es claro. que alguien venga a mi mundo, ¿no? Completamente, Entonces, sí, es como porque mucho más fácil. también que ellos decían, claro, a mí me trataron mal afuera por ser asiático, ¿no? Ujú. Entonces ahora que alguien que Sí, viene ya claro, entiendo, ¿no? claro. Y yo así con mi amiga, de, sí, gracias, ¿no? Gracias por entenderme, ¿no? No, sí. Pero sí, como Pero que... pues es que era uno entre cientos. Sí, exactamente, ¿no? sí, o sea, Sí. eran contados, ¿no? Los que ya Claro. podían haber salido de su país. Pero sí, una experiencia increíble. En cuestión de comida, Uf, Qué rico, qué rico. pues yo amaba, o sea, yo sigo amando la cocina Sí. asiática y yo aquí buscaba mucho y obviamente pues aquí había muy poco, ¿no? Yo era así fan de un solo restaurante que había en Puebla, en ese tiempo solo había uno, ¿no? Entonces ir allá y que en todos lados vendieran lo mismo era... Paraíso. Sí, que de hecho yo, o sea, hice así como mi ritual, porque la primera comida que yo comí coreana en primer semestre, que mi amiga esta que les conté, fue un bibimbap, y me llevó a un restaurante y todo el bibimbap y todo. Entonces yo pisando un pie allá en el aeropuerto, en el mismo aeropuerto, dije, lo primero que tengo que comer aquí es un bibimbap. Y ya busqué y dije, no, esto es simbólico para mí. Wow. Pero sí, ahí también tenías opciones. Yo escogí la opción de que te incluía en la residencia, podías bajar y desayunar y comer ahí. Bueno, desayunar y cenar. Y ya la comida era para que tú experimentaras en el país. Y dije, está súper bien porque a las 7 de la mañana que tengo clase, Sí. yo no me voy a estar... Corriendo. y yo no tenía, o no, nosotros no teníamos ningún tipo de comida, de cocina. Ajá. Entonces nada más podíamos tener como un mini espacio en un refri para alguna leche o algo así, pero no podíamos realmente cocinar en el cuarto. O Entonces... sea, tenías que salir. A fuerza tenías que buscar tu comprar comida. siempre, porque no podías cocinar ahí, ¿no? Entonces o comprabas siempre o comprabas este paquete que ya te incluía. Y dije, "Ay, voy a ir a las 7 de la mañana con mi clase y yo no voy a estar Claro. buscando, ¿no?" Y en los desayunos había dos opciones también. Podías elegir el desayuno americano, que es el de los demás. tocino, huevos y todo, o el desayuno asiático, ¿no? Que ya son como comidas completas y desayunan tan fuerte. Entonces era muy padre porque pues yo fascinada de desayunar claro. arroz todos los días. Pero sí, había muchísimas comidas y son muy dados a, por ejemplo, estas barbecues coreanas, que son con mucha gente, entonces como Ay, que qué tienes que ir de rico. 10 personas, 8 a pedir kilos de carne y estarla tú asando. Entonces, bueno, fascinadísima, ¿no? Y muchas cosas que yo había visto solo en la tele, es como de, "Ay, yo lo estoy Sí. viviendo", ¿no? Muy rico todo, yo fascinadísima. De hecho, yo tuve que cambiar hábitos porque yo había sido vegetariana muchísimos años antes de irme. wow. Y pero como un año antes de irme yo dije, ok, muy parte de la cultura asiática es la comida. carne. Y Corea tiene mucho hincapié en la carne. Y yo no quería, porque sé que hay muchas barbecues party en las que tú vas y son
es para convivir, ¿no? Y es como, ay, no, es que solo como pues Ajá. no. O sea, yo quería vivir De por eso. sí sí. extranjera, Exacto. y Sí. vegetariana. Entonces, De 7 a 4. sí, ¿no? Entonces, de un año antes empecé otra vez poco a poquito porque tampoco quería hacer el shock allá, ¿no? Y que me enfermara allá y luego, ¿qué hago, no? Claro. Que sí llegó a pasar, ¿no? Y ahora sí como ir a una farmacia de... Creo que todos, sí. sí. Entonces, sí, para volver a poder comer y poder convivir con todos, ¿no? La verdad, súper bien. Y en cuestión de la escuela fue también muy interesante porque yo sí tomé 1 o 2 clases completo inglés, una del idioma en completo coreano y una a la mitad en coreano e inglés. Entonces también fueron como experiencias muy diferentes porque también los coreanos eran como, ay, ¿sí podemos hablar o interactuar? Sí, yo sí, éntrale, así. Entonces sí, la verdad como, sí fue diario, shocks culturales, pero... Y Ale, ¿sientes que el sistema era un poco similar? Decías que no había tanta diferencia. ¿Cómo sí, pues me llamó mucho la atención porque, bueno, al menos yo tenía esta percepción de, claro, los asiáticos son súper estudiosos, son súper así, han de estar súper avanzados. Enfocados, ¿no? Sí, o sea, seguro las materias que vamos a ir a ver son de maestría aquí, ¿no? Y yo, pues, bien atrás, ¿no? Y la verdad es que sí, me ayudó mucho a ver que la verdad no somos tan diferentes. Ellos sí tienen mucha cultura de estudiar horas, o sea, de que acababa la escuela y se metían, en la escuela tenía unos cuartos especiales para estudio, bueno, era un edificio y ya tú te metías ahí y está abierto 24 horas, entonces había gente que pues obviamente se amanecía y llegaba a la sesión toda así como, y yo de, no hombre, yo salía de fiesta. Yo mis 8 horas. Sí, no, o sea, no funciona. A las 10. 9 a veces. Sí, no, y aún así era como, no había tanta diferencia escolarmente, ¿no? O sea, en el nivel sabíamos lo mismo, las materias que tomé, lo más desafiante sí fue el idioma, por ejemplo, metí esta en coreano y era como... Sí. Ya luego el profe nos explicaba y era como de, ok, o sea, no estoy perdida, no es algo que no entendería, ¿no? Si es ingeniería que sí entiendo, que sí he visto, inclusive temas que ya he visto en otras materias aquí mismo, las estamos repitiendo acá, ¿no? Entonces sí me ayudó mucho como a decir, ok, mi nivel no es malo, o sea, y tuvimos como, no sé, obviamente estos típicos exposiciones de grupo y así, en el que 4 asiáticos, no sé, un japonés, un coreano. Como chiste. Ajá, literal, y yo, y era como... Y un mexicano. No puede faltar el mexicano en el chiste, ¿no? Sí. Gracias por poner El nombre nada. Y podías ver que, o sea, que yo podía aportar, ¿no? Que no era solamente, bueno, ellos, porque pues son asiáticos, les saben, ¿no? Entonces era como, no, y mis ideas valen, y lo hacemos de esta forma, y ellos, no sé, súper bien, ¿no? Entonces era como, te daba mucha confianza, ¿no? Entonces sí me ayudó mucho porque fue como, claro, no es porque es México un país de Latinoamérica y lo que sea, estamos atrasados en todo, ¿no? Estábamos viendo al mismo nivel, y eso... fue como muy valioso. Te dio también tranquilidad. Sí, me dio mucha tranquilidad y mucha autoestima. Menos presión académica. Sí. Exacto, sí, iban como... O verlos que estaban también nerviosos para los exámenes, ¿no? Que no son estos niños genios que luego vemos, ¿no? Sí. O sea, era como de, claro, es que estudié, pero esto no lo entiendo. Y yo tampoco. Pero estamos en las mismas, ¿no? O no era que ahí sacan 10 y nosotros 6, todos los de Latinoamérica, ¿no? Estábamos en el mismo nivel todos. Muy al nivel. Sí, eso me gustó mucho. Ay, las clases sí muy diferentes, porque también eran como salones grandes y todo, pero como que le agarrabas el ritmo rápido, ¿no? Y sí era mucho de trabajo en equipo y así. Sí. Y pues te forzaban, ¿no? A interactuar, aunque ellos luego no querían, el maestro sí los separaba, porque luego ellos hacían el grupo de coreanos y de extranjeros, ¿no? Okay, y el profe de, no, tú, con ellos dos de allá. Qué bueno que interactuar. Sí, para interactuar, claro. Sí. Y a ver, chicos, pues ya casi para ir cerrando, a ver, alguna anécdota que les haya marcado, persona que incluso les haya marcado mucho en su experiencia. Yo sé que es demasiado, pero quizás lo podemos compartir en otro capítulo, pero ¿qué les gustaría compartir? ¿A alguien o algo que hayan vivido? Pues si quieren les trato de resumir mi experiencia. La verdad, y platicando ahorita del choque, ¿no? Hablábamos de comida e idioma. Una experiencia que me marcó mucho fue justamente durante la etapa de buscar estos internships en diferentes empresas. Recuerdo mucho que
justamente en Samsung, que te platicaba de ligando a Corea. Ellos tienen una metodología muy interesante para contratar, inclusive desde que quieres ser un practicante con ellos. Entonces ellos te citan para que vayas a la entrevista en sus oficinas, no importa dónde estés, te pagan el avión o te pagan el tren, y tienes que ir presencialmente, ¿no? Entonces me invitaron a esta entrevista, recuerdo que era a las 9 de la mañana, y yo era en Frankfurt, entonces yo estaba en unas 3 horas y media en un tren rápido, ¿no? Entonces dije, bueno, me levanto a las 5, tomo un tren, voy, llego a mi entrevista y me regreso. Hago todo perfecto, tengo la reserva del tren, tomo mi tren en la mañana, llego a Frankfurt y llegué con tiempo, y yo, bueno, pues tengo tiempo, ¿no? Voy a un McDonald's a hacer tiempo, tomo un café. Y ahí es donde empezó toda la odisea de ese día, que me marcó muchísimo. Porque tomo justamente el metro que me tiene que dejar en la zona financiera de Frankfurt, que es donde estaba el corporativo de Samsung, y se descompone el tren justamente una parada antes de llegar a Samsung, o a esa zona. Y yo recuerdo que para colmo ya no llevaba batería, ya no llevaba datos, entonces yo, ¿y ahora qué hago? O sea, como que me vi entre la espada y la pared porque dije, tengo que llegar, o sea, tengo que buscar la manera. Y aparte era una multitud de gente porque era justamente la hora en que todos entraban a la oficina. Entonces, bueno, bájate del tren, aparte también pues ya tenía un poquito más educado el oído, pero pues entendí que teníamos que bajarnos del tren, subirnos a otro que nos estaba esperando en la estación, y era como una ola, literal, un mar de gente cambiándose de tren. Pasa una estación y se baja la mayoría, y yo fue como, ¿qué pasó? O sea, ¿me tengo que bajar aquí o sigo? Pero de repente, digo, el instinto, ¿no? O sea, veo un grupo de coreanos y dije, no, tengo que seguirlos, tengo que seguirlos. Ahí voy yo, ahí voy yo. Y entonces, pues como mexicano, que justo dices, oye, pues voy a pedir ayuda, ¿no? Trato de ser amigable. Dije, bueno, si ya los estoy viendo, pues voy a acercarme y voy a decirles, obviamente que si van a Samsung, ¿no? Les pregunté y se me quedaron viendo con cara de, sí, ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo supo, no? Y me acerqué y les dije, oigan, pasa esto, o sea, yo no tengo datos, tengo una entrevista, a las 9 de la mañana voy a llegar tarde, habría problemas si o me voy con ustedes o si me ayudan a llegar ahí. Y pues el choque cultural, ¿no? Iban hombres, mujeres, y dijeron, a ver, déjame, lo vamos a platicar, a consensar, y ahorita te decimos. Y yo, perfecto, entonces ya voy, me siento otra vez ahí en el metro, llegamos a la estación, esperando que me dijeran, ¿no? Wow. Llego a la estación, nos bajamos y no me dicen nada, entonces yo infiero que, pues no, o sea, gracias, pero no te vamos a ayudar. Empiezo a caminar y escucho que me gritan de que, hey, regresa. Y yo, ¿qué pasó? Y me dice, ya tomamos la decisión, o sea, como que lo platicamos, y las mujeres se van a ir en un taxi y nosotros nos vamos contigo, ¿no? Y yo, perfecto, pues por mí no hay problema. Tomamos el taxi, empiezo a platicar con ellos, les empiezo a platicar de mi entrevista, y resulta que uno de ellos conocía a la chica que me iba a entrevistar. Entonces me da el teléfono y me dice, avisa que vas a llegar tarde, porque pues la puntualidad es súper importante. Le marco y me contesta en coreano, ¿no? Porque obviamente pues vio la llamada, dijo que está hablando él. Y yo como, hola, en inglés obviamente, que hola, soy Julio, tenemos una entrevista a tal hora, pero solo quería avisarte que voy a llegar tarde, y como que se quedó sorprendida, ¿no? De, oye, ¿cómo consiguió mi número? Sí, claro. Y ya, llegamos al lugar, ellos se portaron súper bien, la verdad, me dijeron, oye, mucha suerte, no tienes que pagar nada del taxi, nosotros lo cubrimos, o sea, muy lindos. Llego a la zona de la entrevista, estoy esperando en el área, y a todo esto, yo cuando me invitan a la entrevista les pregunto a los recursos humanos, ¿la entrevista va a ser en alemán o en inglés o en qué idioma? ¿O en coreano? ¿O en coreano? Y me dice, no, en inglés, o sea, tú prepárate en inglés. Perfecto. Yo iba preparado en inglés, todos los términos de marketing también en inglés, o sea, ya lo tienes como muy fresco. Llega la hora de la entrevista y justo ese día también había como una visita en campos de otros chicos, ¿no? Entonces como que había muchos más candidatos y me empecé a poner nervioso porque dije, vendrán también a la entrevista, sí, o sea, seré yo. Sí. Y ya de repente ellos se van a otro lado, llegan por mí y la chica me empieza a hablar en alemán, ¿no? Es una chica coreana, no recuerdo su nombre la verdad, pero chica coreana empieza a hablar en alemán y yo como que pues trato de seguir la conversación en alemán, explicándole lo que había sucedido, a la parte del tren. Y dije, perfecto, ahorita en 5 minutos llegamos a la sala de juntas y va a cambiar a inglés, ¿no? Qué iluso fui. No, súper mal. Seguimos platicando después de 5 minutos y empieza ya de que, bueno, vamos a empezar la entrevista y sigue en alemán.
Y yo así de, No. me empiezo como que a sentir de que, híjole, es que no vengo preparado y como muchos pensamientos sí, también claro. ya traicionándote, ¿no? De que Sí, no tienes sí. la preparación, no tienes los términos, Claro, entonces claro. me empieza a preguntar sobre estrategias de marketing, empezamos a platicar y yo ya estoy como que dando vueltas Sí. y vueltas y vueltas y le dije, oye, hice un alto y le dije en inglés, disculpa, me dijeron que la entrevista era en inglés, ¿crees que podamos cambiar a inglés? Y me dice, no. No. Y yo, me dice, es que necesito, o sea, tú vas a trabajar con agencias alemanas y necesito que tu nivel de alemán sea alto, porque tenemos que sacar el trabajo y pues de eso depende, ¿no? Sí, Y yo, ok, lo entiendo, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero pues Claro. ya desde ahí también me sentía como que un poquito apagado, ¿no? Porque dije, no, pues no voy a quedar. Seguimos platicando y lo mismo, ¿no? Como que me empiezo a ciclar, yo ya no encontraba las palabras, ya decía lo mismo. Entonces me dice, a ver, no se trata de martirizarte aquí y yo, gracias, después de 20 minutos, gracias. Pero vamos a cambiar inglés, tranquilo, relájate, vamos a continuar la entrevista en inglés. Yo, perfecto. Todo fluyó excelente, o sea, Claro. excelente, sabía todo, le di buenas ideas, o sea, ideas de campaña, todo. Quedaban 10 minutos para terminar la entrevista y me dice, en perfecto español, en perfecto español. Todavía me acuerdo y había cámaras en la sala de juntas. Yo quiero ir a Samsung para pedirles el video de mi cara, te lo juro. Porque me dice, ¿y qué haces en Alemania? Y yo, Estoy alucinando. ajá, o sea, ya mi oído ya no funciona. ya. Mi oído ya no ¿Por qué no funciona. puedes hablar? No, se los juro que yo me quedé blanco, yo creo. O sea, y fue como, pues decidí Alemania por marketing, porque me gustaba, porque es un país, etcétera, etcétera. Me dice, qué padre. Me dice, fíjate que mis papás, y hablando en español, ¿no? Estuvieron en México trabajando para Samsung. Yo nací en Argentina Todavía. y ahí ya sacó el acento con argentino, razón. chao. Y bueno, al final como que me dijo, no, pues, ¿sabes qué? O sea, la verdad, o sea, perdón, pero este es el esquema de la entrevista y tenía que asegurarme que supieras alemán. Pero vamos a hacer esto, te voy a mandar un case study, ármalo en alemán y como que con eso vemos tus habilidades para saber qué tanto puedes ser apto, ¿no? Para el puesto. Pero pues me encantaría que te unieras al equipo y que trabajas con nosotros si tienes la calificación, ¿no? Entonces yo salí enojado, feliz, como que admirándola, dije, o sea, una jefa que habla 5 idiomas, porque habla alemán, sí, coreano, sí, inglés, sí, perfecto, sí. más no sé qué tanto, No sé, ¿no? sí. Entonces, ¿Shakira quién? Sí. Shakira. la verdad es que salí muy, muy emocionado y aparte todavía no tenía datos, ni mi celular tampoco no tenía quien decirle. Entonces tuve que aguantar a llegar a un café y pues ya hablar con amigos, o no me acuerdo qué hice, pero bueno, esa fue una experiencia que definitivamente Te cambió. me cambió por completo y fue un choque en segundos de cambiar de idioma, de enfrentarte Sí, a una entrevista todo. profesional. Entonces, pues sí, también si no hubiera estado en Alemania, si no hubiese estudiado lo que había decidido estudiar, pues no hubiera pasado esa... Y el coincidir con los coreanos, ¿no? Y el coincidir con los Sí. coreanos, sí, justamente Mira. también. Pero bueno, todo salió bien al final. Esa es una súper anécdota. Y aún te siento blanco de Todavía, la sí. emoción. Por aquí, a ver, Ani o Ale. Ale. A ver, Ale. Pues yo me quedo como con dos lecciones de verdad que a mí me dejaron muy marcada. Una fue literal como sí todo mi proceso para irme, porque sí fue una enseñanza de tengo que trabajar por mucho tiempo por algo que de verdad quiero, o sea, prepararme por mucho tiempo y organizar todo, o sea, todo para que encajara, para que me fuera, o sea, como trabajar tanto por una meta me enseñó muchísimo, ¿no? Me dejó marcada y también estar trabajando con la idea de, bueno, estoy trabajando por esto, pero chance no se dé, o sea, y no venirme abajo por ello, ¿no? Digo, la primera vez que me dijeron, no estás en la lista, y yo de, ok, vamos a seguir, ¿no? O sea, no se me derrumba el mundo, no es como que llevo 3 años trabajando en esto, pero pues se vale, ¿no? O sea, se vale fallar y también si se logra es como, es mi esfuerzo, es el producto de mi esfuerzo, ¿no? Que es como, era como, al menos de las primeras cosas que me acuerdo que fue como, yo lo elegí, yo lo quiero, yo lo trabajo y yo lo obtuve, ¿no? Todo como mío, ¿no? Sí. Y ya, digo, muchísimas cosas me pasaron, muchas cosas en los trenes, muchas cosas con personas, me pierdo,
puedo tomar vuelos porque pues viajé dentro del país, cosas, pero me llevo la mayor aprendizaje que fue literal como, o sea, empatía, o sea, de verdad fue como estar sola ya, y sí estamos con extranjeros, sí estoy con gente de mi universidad inclusive, de mi país, pero pues me las tengo que ver por mí y adelante, ¿no? Y seguramente habrá gente allá o habrá gente aquí que esté experimentando lo mismo, ¿no? Que se sienta perdido igual que yo, y que yo no quiero ser la persona que se volteó cuando yo no pronuncié excelentemente una palabra, ¿no? Entonces, ser esa que dice, bueno, yo te ayudo, o sea, yo estoy aquí, si estás solo no pasa nada, porque la verdad es que sí se siente muy feo estar solo allá. Sí. Digo, yo pasé, porque yo extendí un poco más mi intercambio, entonces estuve 2 meses sola, porque ya todos ya se habían regresado para sus siguientes semestres, y como yo elegí irme en el último precisamente para quedarme más tiempo, pues estuve 2 meses sola, ¿no? Y entonces fue como padrísimo por el país, pero pues menos 16 grados tampoco está muy chido, no puedes hacer mucho con esa nieve. Uy, sí, claro. Y luego pues sola tampoco puedes hacer gran cosa, porque todo está diseñado para hacerlo en grupos allá, ¿no? Entonces fue como, no quiero. Y entonces como tener la perspectiva de, bueno, quiero ser ese mini escalón para alguien más por si lo necesita, ¿no? Para que no les pase lo mismo. Entonces, sí. Eso estuvo lindo, Ale, o sea, como el cómo construyes también la empatía desde la experiencia, ¿no? Claro, desde ya estuve en ese lugar, no está chido y no quiero que le pase a alguien, ¿no? Sí, entonces, claro. Y también que lo vi con ellos, ¿no? De, claro, los que ya salieron del país ya tienen esa empatía de, ya entendí que no está tan chido que te que se sienten. Sí. Wow. Y a ver, Ani, ¿tú qué nos pudieras compartir? Pues como tal una experiencia creo que no o persona. No, o sea, yo creo que lo que más con lo que me quedaría es, a veces sí está muy romantizada esta idea de vivir en el extranjero, irte a Europa, a un país más desarrollado, ¿no? Entonces, o sea, que sí, hay muchas cosas buenas, como decía, la seguridad, pero también hay muchas cosas que creo que dejamos también atrás y que nos hacen, como decía Julio, o sea, latinos, mexicanos, o sea, creo que para mí es más justamente el valorar ese sentido de comunidad que tenemos, que yo no lo he encontrado en ningún otro lado. O sea, sí con latinos, pero incluso, o sea, en México el tener cosas como, no sé, o sea, los memes, o sea, los stickers, o sea, es como algo muy distinto, ¿no? Sí. Y que la comida, bueno, en Asia es igual, ¿no? Pero, o sea, que la comida nos une. Y eso es algo súper bonito, de que, pues sí, empiezas a vincularte, porque siempre no falta el, bueno, vámonos a comer unos tacos ahorita. Es fácil. Entonces, no hay que pensarle tanto. Yo creo que eso por una parte, justo el valorar justo lo que tenemos, no menospreciarlo. Vaya, no es que lo menospreciara antes, ¿no? Pero lo valoro muchísimo más. Sí, claro. Valoro mucho más la luz del sol. Uf. O sea, los inviernos tan drásticos. Sí. O sea, ahí fue cuando me di cuenta que, o sea, puede sonar muy, sí, no sé, muy raro, pero sí, o sea, sí, para mí la luz del sol, cuando no hay sol, hay mucha depresión. Sí. Y sí está muy feo. O sea, a mí me tocó vivir invierno, pandemia, estaba en Edimburgo y fue como... Y entonces entendí, dije, por eso, o sea, también hay mucha gente que en este país está muy deprimida. O sea, no nada más por el sol, sino por la falta de comunidad, la falta de interacción. O el salir, el poder salir y hacer actividades con normalidad. Exacto. Entonces, la vitamina D es importante. Y eso, la exposición, yo con la gente que sí me pude llevar, es con quienes habían tenido una exposición previa y que valoro mucho. Entonces, igual, las amistades son buenas amistades y creo que al final para mí cuando ya sales de México es un poco el romper esas barreras y ya decir, pues ya me fui aquí, a lo mejor me puedo ir a otro lado también, ¿no? Y ya no lo ves como imposible y sabes que puedes sobrevivir solo. Como que la idea ya es más viable, ¿no? Sí, y sabes cuidarte. Sabes que, para vivir solo necesito, este lugar, necesito comer bien, necesito dormir bien, necesito salir con amigos, tener amigos.
hiper importante. Entonces, sí. para mí creo que es más eso, más allá del éxito, de lo que se conoce como éxito profesional o académico, es de verdad qué quieres para tu vida y dónde te ves y dónde estás más contento. O sea, eso es darte cuenta de, pues sí, ya tienes ahora una experiencia y ya puedes escoger, dices, bueno, pues ahora quiero estar en este lugar que estoy feliz. Sí. Fíjate que al final de mi intercambio yo también estaba pensando mucho en eso porque obviamente son dos países muy diferentes, pero yo estaba, ¿qué vale más para mí? O sea, quedarme, buscar maneras de aplicar para la maestría o así allá y quedarme en un lugar que estoy hiper segura, pero sola. O sea, porque ya no hay una comunidad de gente que conozca y va a ser muy complicado encontrar, ¿no? Y que esto de que te rechacen así, a mí personalmente me pega mucho. No soy una persona que pueda estar sola mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo lo valoro mucho. Entonces era como, bueno, lidiar con eso, pero sentir que yo puedo salir y estoy segura y no me va a pasar nada, o venir acá, que gracias a Dios no me ha pasado nada, pero bueno, está la latente, pero el calor humano está aquí, ¿no? O sea, está mi familia, están mis amigos, están mis círculos, mis hobbies, todo está aquí, inclusive, áreas verdes, lugares para ir, para visitar, sí, claro. ¿No? Hay mucho más, ¿no? Claro. Y no hay inviernos de menos 16 grados, ¿verdad? Sobre todo eso. Sobre todo. Entonces sí era como muy, como dice Annie, ¿no? O sea, ¿qué vale más para ti? Y se lo preguntaba a muchos amigos, ¿no? A muchos obviamente les vale más, claro, de estar seguro, más calidad de vida, obviamente. Claro. Prioridades distintas. Claro, súper seguro de médico, por ejemplo, allá súper. Y otros de, no, ¿sabes qué? Es que yo extraño a mi familia, ¿no? Y se regresaban a Perú o se regresaban porque yo necesito ese calor que aquí no hay, que hay amigos y todo, pero no hay un calor humano como tal, ¿no? Y pues son prioridades diferentes, simplemente como dice Annie, ver qué necesitas para tu vida y qué quieres, claro. Y ya decides. Y decides. Ay, pues chicos, me ha gustado un montón escucharlos y de verdad lo aprecio mucho porque hay cosas que escuchaba nada más de poquito y otras tal vez un poquito más. Pero pues para cerrar ahora sí formalmente, ¿qué agradecen, algo que agradezcan de haber vivido esta experiencia o de tomar esa decisión? ¿Y qué consejo le darían a alguien que puede ser actual universitario o futuro universitario o incluso alguien que va a hacer su maestría también en el extranjero? ¿Qué consejo, qué le quisieran compartir para que se quiten esa espinita de hacerlo y vivirlo también? Pues, a ver. Pues sí, yo diría que no, o sea, no tener miedo a intentarlo, sé que eso sí suena muy cliché, pero es la verdad, o sea, si no te arriesgas, no, si te rechazan, o sea, y creo que es el tener un objetivo claro, a lo mejor, ok, me quiero ir de intercambio, tengo que ser flexible a lo mejor en el destino. A lo mejor, ok, no tengo tantos recursos para irme, pues entonces le voy a meter más tiempo a buscar becas. Las becas. O sea, hay becas, o sea, yo me acuerdo que yo busqué, porque justo, o sea, yo no iba, yo sí, el propósito que tenía era, me voy a ir, pero yo no quiero que esto signifique un gasto para mis papás. Entonces, o que sea un gasto muy mínimo. Entonces fue como también buscar tanto la de la UNAM, ok, tengo esta beca que a lo mejor no me alcanza, entonces voy a buscar en otro lado las del gobierno, las de Veracruz, las de los bancos, incluso las de allá creo que también da. Las de allá, o empresas. Empresas, incluso, o sea, no sé, antes estaba una del INJUVE que te mandaba, que te apoyaba para los vuelos. Entonces es mucha investigación y yo creo que es pues ocupar las herramientas, o sea, Google, bendito Google, o sea, que vas y ahí está todo. Entonces ahorita hay mucho más. Es ocupar esas herramientas, a lo mejor justo si el celular, sí, o sea, lo ocupas para TikTok, lo que sea, pero tiene un potencial increíble, ya me escucho muy de otra generación, ¿no? Pero es eso, o sea, neta, meterte a buscar, porque todo está ahí. Sí. Incluso convocatorias que pasaron antes y que ya no, a lo mejor no se van a renovar. Nadie aplica también. Yo en un lugar muy random encontré la de Erasmus, o sea, y no era, o sea, fue un link así en una página que jamás hubieras encontrado. Sí, no, claro. Jamás. Y te digo, o sea, apliqué y dije, bueno, entonces eso, y tener mucha organización de, ok, ya vi que esta convocatoria me llama la atención, ok, ya anoto cuándo está la fecha límite, claro. Y ya estoy al pendiente. Entonces creo que es eso, la organización y buscarle
por todos lados. Sí, mostrar Hasta la embajada. compromiso con tu decisión de quererte ir. Sí. Tal vez no está clara al Sí. 100% de, ya quiero que sea así, así, funcione con tanto tiempo, pero es como, el objetivo principal es irme. Claro. Entonces, buscar todo y Sí. organizarte para ello. Sí. Y decirle también a lo mejor a tu red, o sea, yo también tuve un intercambio en Texas que yo me enteré porque se lo enviaron a mi hermana está en el ITAM, se lo enviaron a un correo a ella y ella así como de, oye, me enviaron esto, ¿te interesa? Yo lo vi y dije, Jalo. Mira, apliqué y quedé, entonces fue como, pues igual Sí, decirle sí, sí. a otras personas como de, oye, si ves algo, mándamelo. sí, claro, Sí, sí, sí. exacto, exacto. Y a ver, Ale, o... Pues yo, bueno, en el punto de que agradezco, la verdad es que mi familia fue un completo apoyo, o sea, por supuesto, yo creo que para todos nosotros, ¿no? Si ellos no hubieran estado ahí o no hubieran dicho, bueno, va, o ya después me tomaron en serio. Yo te iba a preguntar, Ale, se me hace que los papeles estaban en coreano, ¿verdad? No entendieron nada. Y ya nada más firmaron. firmaban. Es para la escuela. Mi clase de No. coreano. No, pero sí, o sea, obviamente sin su apoyo, pues nada de esto, ¿no? Y la red de apoyo que yo tenía, todos mis amigos y todo, o sea, también fue como, porque les decía y ellos estaban emocionados por mí, ¿no? O sea, y era como, bueno, o sea, estoy haciéndolo bien, ¿no? Algo que, pues sí, que les diría, la verdad es que yo me repito mucho esta frase, que la verdad es que, o sea, el no ya lo tenemos, ¿no? O sea, si tú vas, por ejemplo, a Samsung, no te van a dejar pasar por la puerta, o sea, ya tienes el no. Entonces, pues si metes papeles, pues últimamente, o sea, estás buscando un sí, pero el no, pues ya está. Sí. Entonces, si te rechazan eso, pues últimamente era como, te quedaste antes, ¿no? No te quita mérito, ni puntos, ni te hace menos, ¿no? No te define. Entonces, el arriesgarse, como dice Ani, o sea, suena cliché, pero pues metes papeles, chicle y pega. O sea, lo peor que puede pasar es quedarte como estás porque te dicen que no y ya. O sea, no te retrocede ni nada. Y si te dicen que sí, pues es como, no manches, entonces ya va para adelante, ¿no? Entonces, chicle y pega, no pierdes nada metiendo papeles, ¿no? Y buscar muchísimo y eso, digo, como dice Ani, muchísimo. Y luego que se pierden becas o así porque no se llenan, ¿no? El cupo mínimo y así, pues... Claro. A intentarlo, la verdad es que no hay otra, no va a llegar, no creo que llegue alguien a decirte, toma tu intercambio. Bueno, ya vimos que allá sí bueno, pasa. a veces. No, sí hay que luchar. cierto, Sí, hay que buscarlo. Sí, Entonces claro. sí, pues sí, Sí. intentarlo. Yo creo que, y tengo algo que igual se los comparto, pero siempre también algo que me digo es como, en cualquiera de las dos, sea un sí o un no, hay un nuevo paso. Sí. Entonces, Sí. si es un sí, va a haber un nuevo paso de qué tengo que hacer, ahora cómo me voy a organizar, pero si es un no es como, bueno, ¿y ahora en dónde más puedo buscar? Y es un nuevo paso Sí, también. un nuevo camino. Exacto, es un nuevo camino. Y bueno, Julio. Pues yo con lo que me quedo los resumiría en tres cosas, ¿no? La primera, de acuerdo a mi experiencia, es a aprender también a fluir, ¿no? Con las opciones que se van abriendo en el camino, porque a veces ni siquiera estaban en tu mente y resultan ser cosas de verdad que te cambian la vida. Entonces, aprender a fluir en los procesos, aprender a aceptar el no algunas veces y buscar cuál es el camino que realmente te va a llevar a lo que tú buscas, ¿no? Claro. Eso sería una de las primeras cosas. La segunda, lo comentaba Ani, o sea, creo que el miedo para mí es el mejor indicador de estoy saliendo de mi zona de confort y hay cosas que realmente tengo que aprender y va a ser una experiencia única porque es algo nuevo. O sea, creo que el miedo está asociado a lo nuevo, ¿no? A lo desconocido. Entonces, no tenerle miedo, sino realmente ir por esas cosas que realmente te apasionan, te gustan y hacerlas funcionar. Y la última, y no menos importante, y hasta el día de hoy lo sigo diciendo, o sea, la parte del networking, o sea, de las amistades, de la red que generas, obviamente amistades de por vida y esa relación interpersonal, pero también ahora en el área laboral. O sea, el estar conectado con todas estas personas en Europa que el día de mañana te pueden decir, oye Julio, tengo esta posición, oye, puedes venir, oye, creo que es el perfecto fit para esto. O sea, la verdad es que por los dos lados es buenísimo seguirlos frecuentando, seguirlos teniendo, porque definitivamente te pueden servir en cualquier momento o tú a ellos también, o nunca sabes cuándo puede salir una sinergia, crear algo juntos, emprender algo juntos. Claro. Entonces, la verdad es que la mayoría de mis amistades, pues todavía trato de ahí de vez en cuando, pues mínimo un hola, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Una vez al año.
porque eso sí me ha servido y también me mantiene actualizado, o sea, no solo qué está pasando en México, sino ellos qué están viviendo también en su área laboral, en su día a día, o sea, qué está pasando. O te inspiran a nuevas cosas. Totalmente, también. y también son personas que están en tu sintonía, entonces también te ayudan y te jalan a veces, ¿no? De que, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Entonces, eso la verdad es que valoro muchísimo y me quedaría pues agradecido de todo, ¿no? Realmente, porque no hay nada que no agradezca. O sea, inclusive las cosas que podrían parecer malas que sucedieron. Por supuesto. O sea, hay que agradecerlas porque hay un aprendizaje detrás y eso nos ha formado y nos ha llevado a donde estamos ahora, ¿no? Claro, sí. Pues chicos, qué bonito episodio, muchas gracias y pues a vivir los nos, a vivir los sís, a vivir las nuevas oportunidades, a vivir el miedo, todo aporta y gracias por haber sido parte de este capítulo. Ay, no, Gracias. gracias por invitarnos. Yo feliz. Pues muchas gracias. Con esto cerramos este episodio.